Mi nombre es Natalia España, asesora laboralista de Álvarez Líbano La Serna. El día de hoy me acompaña el doctor Luis Ernesto Gómez, quien como politólogo y economista se ha desempeñado en varios cargos en nuestro país, como ex viceministro del Trabajo, ex viceministro del Interior en el gobierno Santos y como secretario de Gobierno de Bogotá. Así es. Doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación y por su tiempo. Muchas gracias. En unos días muy movidos para el mundo laboral. Así es, y de cara precisamente a lo que está suscitando en nuestro país, queremos preguntarle cuál es su visión o su posición en relación con el archivo de la reforma laboral, pues tan sonada en estos últimos días. Yo en lo personal no celebro que se haya archivado la reforma laboral. Creo que la que fue presentada inicialmente por el gobierno tenía varias complicaciones, especialmente el capítulo de derecho colectivo. Era una reforma algo nostálgica, de reivindicaciones sindicales del pasado, pero todo eso se modificó en la Cámara de Representantes. Allí se lograron varios acuerdos en la Comisión Séptima de Cámara, en la plenaria, y el texto que tenía que discutir la Comisión Séptima de Senado era un texto que había eliminado en gran parte el capítulo de derecho colectivo, que incluía sí unos compromisos del gobierno actual frente a restablecer los recargos nocturnos, los recargos dominicales, y también incluir algunas actualizaciones como el trabajo en plataformas digitales y otros. Y yo sí creo que se perdió una oportunidad para actualizar el Código Sustantivo del Trabajo, que es realmente obsoleto para el tipo de trabajo que tenemos hoy, para las nuevas formas de trabajo y para los desafíos de la economía y del mundo laboral en nuestro país. Yo creo que se perdió una oportunidad. Y yo creo que esa oportunidad se perdió porque fueron incapaces dos extremos ideológicos o dos mundos ideológicos. El uno, como lo decía, nostálgico, de defender el mundo del trabajo del pasado, y casi que lo que se buscaba era simplemente volver al pasado, a una ley, cambiar lo que se había hecho en una ley en la 789. Y había otro mundo que lo que estaba reclamando era básicamente mantener lo que había sin ninguna disposición a cambiar. Y yo creo que lo que hay que hacer son cambios, muchos cambios, justamente para que los trabajadores que hoy tienen nuevas formas de trabajo lo puedan hacer de manera segura, con seguridad social, para que los trabajadores que trabajan de manera remota, teletrabajo, como muchos de los abogados que seguramente nos están escuchando, también tengan una regulación acorde a la forma como ya vienen trabajando después de la pandemia. Entonces yo creo que se perdió esa oportunidad de actualizar nuestro código. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es su posición o cuál es su opinión en relación con la respuesta del gobierno nacional precisamente frente a la convocatoria de la consulta popular? Bueno, la consulta popular, primero hay que decir, es constitucional. Ahí no hay ninguna ruptura del orden jurídico ni del orden constitucional, y además es un mecanismo democrático legítimo. Así que si se convoca una consulta y lo hace el presidente en el marco de sus facultades, pues tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que pasa es que yo me temo que más que una consulta para lograr que haya una reforma laboral, están haciendo una consulta para lograr unos votos para la elección presidencial. Y eso se dejó ver muy claramente por unas declaraciones del ministro Benedetti en el debate del día de ayer, que antes de que se hundiera la reforma dijo: a nosotros ya no nos interesa si se hunde o no la reforma, nosotros nos interesa la consulta popular. Entonces, insisto, es un mecanismo legítimo, es importante que la ciudadanía en una democracia pueda dirimir los problemas cuando la democracia representativa no los puede dirimir, pero me temo que en el estado de polarización del país habrá unos que defiendan la reforma, digamos, que defiendan la consulta simplemente porque defienden al gobierno, independientemente de si muchas de las propuestas, por ejemplo, de la reforma de la salud sea inconveniente, y otros que se opondrán solo porque viene el gobierno, aunque traiga unas propuestas convenientes, como por ejemplo, en mi opinión, el que se restablezcan los recargos nocturnos y dominicales. Entonces, siento que va a ser una consulta que poco tendrá que ver con lo laboral y mucho tendrá que ver con lo electoral. De acuerdo. Doctor, por último, de cara a las políticas de empleo, a la perspectiva laboral, ¿cuál considera usted que debe ser esa reforma laboral que deba ser tramitada y aprobada en Colombia? ¿Cuál es esa reforma laboral que necesita Colombia? Yo creo que necesitamos una reforma laboral que entienda los desafíos del trabajo en los nuevos tiempos, que entienda que hoy la única forma de lograr que los trabajadores que se encuentran en la informalidad puedan tener mejores condiciones de trabajo requiere regulación actualizada.
Y por eso era tan importante, por ejemplo, el capítulo de plataformas digitales, que de alguna manera incorporaba al mercado laboral formal a trabajadores que lo hacen en la informalidad, como los repartidores de Rappi, de Didi, conductores de Uber, etc. Pero también que reconociera cómo volver al trabajador que hoy puede hacer muchas cosas de manera remota, con una subordinación relativa, cómo poder hacer ese trabajador más productivo, a la empresa misma más productiva, con unas relaciones laborales más flexibles, pero que siempre tenga en cuenta que el objetivo de la ley laboral, tanto de derecho individual como de derecho colectivo, es proteger al trabajador y a su familia, brindarle unas condiciones, pero también lograr que parte de proteger al trabajador es que pueda trabajar en una empresa productiva, y una empresa productiva solo puede serlo si la estructura de costos y los procesos y las cargas de tener trabajadores le permiten ser productiva. Entonces, lograr ese equilibrio, que siempre es difícil, especialmente cuando está contaminado por debates muy ideologizados y algo sectarios, es lo que debería tener un código sustantivo del trabajo actualizado. Un equilibrio que permita tener empresas más productivas, que permita tener trabajadores dependientes mucho más flexibles en la forma como prestan su trabajo, una regulación que permita incorporar a los trabajadores del mundo digital, a los trabajadores de las plataformas, a los trabajadores que lo hacen por cuenta propia, a los trabajadores que en el marco de las transformaciones de inteligencia artificial y otros fenómenos que está viviendo la humanidad pueden perder su trabajo, que el código sustantivo del trabajo se actualice, entienda que tiene que cobijar a los nuevos tiempos y que tiene que no solo proteger al trabajador, sino garantizar que hay empresas productivas. De acuerdo. Muchísimas gracias, reitero, por aceptar nuestra invitación y por su tiempo.